Seguramente estas imágenes traerán a la memoria de quienes fueron jóvenes en los 60s el recuerdo de una época revolucionaria. Era Jalapa en la sexta década del siglo XX, una ciudad de la provincia mexicana que experimentaba, igual que el país y el mundo entero, los aires de la renovación, el preámbulo de un cambio que se avecinaba, que se preparaba en la conciencia colectiva. Desde luego, el movimiento en Jalapa, que así es poco conocido, sobre todo en el ámbito nacional, forma parte de una situación que para mí procede de lo internacional. Se va gestando un clima de tensión y de autoritarismo a nivel mundial. El mundo, heredero de la Segunda Guerra Mundial, era el escenario de la polaridad entre los regímenes capitalista y socialista. Estados Unidos se pronunciaba por una política de intervención que culminó en Vietnam. Y en los países del bloque socialista surgían aún incipientes los cuestionamientos de las políticas autoritarias y las perspectivas de un nuevo orden social. Estábamos en plena Guerra Fría. Las tensiones entre oeste y oeste se habían ido volviendo cada vez más difíciles. Es la época en que surgió el grupo de los países del tercer mundo. Se sentía una tensión como de preguerra, esa era la verdad. Pero esto repercutía mucho en la juventud porque la gente, las autoridades todas, empezando por los gobiernos, las eclesiásticas, los padres de familia, los maestros, asumían frente a los jóvenes actitudes autoritarias. El mundo se preparaba para protestar. El movimiento del 68 nace en mayo en Praga, es la primavera de Praga, es decir, cuando los estudiantes se enfrentan a los tanques soviéticos, cuando un presidente checo trata de tener una actitud más independiente frente a Moscú. Entonces les echan el ejército rojo y los se enfrentan a los tanques. Bajo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, México vivía una época de prosperidad económica. Las palabras inflación y deuda externa estaban fuera del vocabulario nacional. El desarrollo generaba fuentes de empleo bien remuneradas y así se fortaleció una clase media muy bien establecida que proporcionaba mejores niveles de vida a los jóvenes que ya ingresaban. Podemos permitir ya que se siga quebrantando irremisiblemente el orden jurídico como a los ojos de todo mundo ha venido sucediendo. Una serie de protestas provenientes de la capital de la República, que empezaron por los ferrocarrileros, electricistas, médicos y maestros. Todo ello aunado a la naciente generación estudiantil que veía en el gobierno un régimen que oprimía las garantías individuales, fueron el motivo de protestas y manifestaciones. Eran los jóvenes del 68 que pertenecían a la pudiente clase media ilustrada.
comandante Che Guevara. Así fue como desde mayo de 1968, Jalapa perfila su participación en el entorno mundial con una protesta de maestros. Tenemos que dividir el 68 en dos movimientos. Uno de ellos fue el autóctono, vamos a decir, el local, cuando se estaba peleando por que la universidad, fíjate qué cosa tan chistosa, pagara un aguinaldo que estaba retrotrayendo, un aguinaldo que tenía desde diciembre, ¿no? Estábamos en mayo, pero la gente quiso que el gobernador no se fuera sin pagar. Bueno, en Jalapa sucedió un hecho que es muy importante recuperar para la historia, porque Jalapa tuvo un movimiento estudiantil, un movimiento universitario anterior al movimiento estudiantil del 68 del DF. En Jalapa se llevó a cabo una movilización para lograr el fortalecimiento de la Universidad Veracruzana, que terminó con la separación de enseñanza media de la Universidad Veracruzana. Hubo una huelga, hubo una participación muy activa de los maestros que formaban parte en ese momento de la Universidad Veracruzana para nivelación de sueldos, para respeto a la actividad académica, y este movimiento fue previo al movimiento del 68. Así que en Veracruz, en Jalapa concretamente, hay un antecedente que ha sido minimizado por el tamaño de los acontecimientos nacionales, pero Jalapa estaba imbuida en una movilización estudiantil. Ahí participa uno de los dirigentes más importantes, y que fue el dirigente principal nombrado por ellos, por el Comité Central, es Eloy Antonio Espíndola, un arqueólogo que era el dirigente. Estaba el doctor Héctor Castañeda Bringas, estaba Antonio de Haro Duarte, que era miembro del Partido Comunista y ya murió también. Él era maestro de la Facultad de Economía. Él fue el que, pues era un hombre muy formado, intelectualmente, un economista destacado. Elaboran un pliego de peticiones, hacen un estudio muy serio para mostrar las carencias que tenía el magisterio de la universidad. Y cuando te digo universidad me refiero a secundarias, bachilleratos y las facultades de la universidad, porque todos pertenecíamos a la universidad. Entonces se paraliza la universidad para exigir ¿qué? En mayo, en esos meses que te estoy hablando, para exigir ingreso al Seguro Social, incremento de salarios, y también para demandar el respeto a su organización sindical. El gobernante es Fernando López Arias. Un incidente menor entre estudiantes de preparatoria en la Ciudad de México indignó a las comunidades universitarias del país, y Jalapa se unió a las protestas. Por esas fechas del 68, algunos de nosotros estábamos estudiando. Un servidor ya trabajaba como profesor, como docente a nivel primario, y estudiaba yo por la tarde en pedagogía, en la carrera, en la Facultad de Pedagogía, ahí en Juárez, junto al colegio preparatorio. Y entonces, de momento, se vinieron los acontecimientos de México. Esto empieza por medio de una situación a veces intrascendente, una sacapela, un pleito entre unos preparatorianos y unos de una vocacional, también ahí involucrándose algunos pandillas de porros, que le llamaban los ciudadelos y creo que también los araños, y en función de eso empieza un 22 de julio. Vino el 23 y arreciaron también algunos, como quedaron algunos molestos por lo que había pasado y que se habían incorporado a una escuela, unos porros y otros estudiantes de una escuela preparatoria. Viene otra sacapela entre muchachos y entonces intervienen el cuerpo de granaderos y hay una represión inicial, y eso es motivo, digamos, de molestias, de inconformidad en algunos medios estudiantiles. Y en el caso del 68, pues comenzó a correr la información y nos comenzó a llamar la atención. Y bueno, los que llegaron primero a informar y a tener una asamblea precisamente fueron
los de la Facultad de Derecho, que estaba junto, pegado a la Antonio María de Rivera, o está todavía pegada ahí la Facultad de Derecho. Y ellos nos informaban de que, bueno, estaba la lucha estudiantil, que se requería apoyar, nos enseñaron los 6 puntos principales que tenía el movimiento del 68. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso mío, a mí me llamó mucho la atención de que de las circunstancias que estaba viviendo el país o que estaba viviendo México, pero me llamaba mucho la atención lo de los presos políticos. O sea, yo no tenía una idea o creía que en México o en esos momentos un preso que estuviera encarcelado por sus ideas políticas, pues no lo concebía yo, no lo alcanzaba yo a comprender y lo veía yo como una irregularidad, como una injusticia en ese momento. Desde mayo hasta septiembre, el tono de las protestas, las manifestaciones, la exigencia de diálogo, fueron el sustento informativo de los diarios locales. Y las noticias de esta capital alternaban con los titulares nacionales e internacionales. Pero también los estudiantes y los maestros se lanzaban a las calles de esta capital en pos de sus ideales. ¿Qué cosa veíamos? ¿Qué cosa veíamos desde aquí, desde provincia? Pues que el gobierno, el régimen, la administración federal existente, acostumbrada al mando, al férreo control, querían sofocar de manera violenta lo que podía haber sido una cosa menor. Yo siento que el movimiento del 68 se recrudece y toma la dimensión por la misma actitud autoritaria de la administración existente en ese momento. O sea, como que no había manera de manifestarse de una manera clara y precisa, sino que parecía que tenía que haber una actitud así de control muy estricto y muy ortodoxo. En el camino, allá en México, surgen los puntos del pliego petitorio, que muy concretamente podría yo decir que a la memoria, pues eran, digamos, libertad a los presos políticos, había unos presos políticos, que era ya que no quedaran sin efecto unos artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, esos artículos de alguna manera violentaban las garantías individuales de agrupación, de reunión, de manifestación de ideas. Vaya, poco nos decían los nombres de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, que estaban encarcelados y que también pedían su libertad. Lo que nos llamaba la atención de manera inmediata era decir que personas como de nuestra edad, jóvenes como nosotros de aquel tiempo, estuvieran encarcelados y hayan sido reprimidos en una manifestación que hicieron ahí por la cuestión de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, era una preocupación que teníamos en ese sentido, porque lo que les podía pasar a ellos también decíamos que nos podía pasar a nosotros. Lo que aconteció fue que nosotros veíamos cómo después de que en la UNAM se dio inclusive el grito de independencia. Ahí se manifestó Eberto Castillo con los comités nacional de huelga, y después de que estaba levantando esa situación y ya estaba impactando en la sociedad civil, el régimen se espantó. Y entonces, después de ese 15, 16 de septiembre, como el 17 o 18, fueron invadidos Casco de Santo Tomás, fue invadido instalaciones del Politécnico, Zacatenco, y también se fueron sobre la UNAM. Y entonces ahí entraron tanquetas, entraron ahí las fuerzas militares que en todo su tremendo esplendor, ¿verdad?, por decirlo así. Y cuando nosotros sabemos esto que está aconteciendo allá en México, nosotros como grupo, como equipo, como personas y como estudiantes que estábamos en ese Frente Pro Libertades Democráticas, o lo que quedaba, porque ya había habido muchas presiones de parte del mismo gobierno del Estado, organizamos la Marcha Pro Dignidad Universitaria.
De esta forma, el calendario marcó el 26 de septiembre de 1968. Esa marcha pro dignidad universitaria propiamente surge o va a caminar, vamos a decir así, va a transitar de la Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras, ahí la escuela que funcionaba, o el inmueble donde estaba funcionando esa facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras, junto al colegio preparatorio. Nuestra misión era bajar Lucio y hacer un recorrido menor y regresar a nuestra área de actividades. ¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que cuando íbamos bajando, pues nos encontramos cerrado el paso a la altura de donde está la zapatería Destroyer. El día 26 de septiembre que nos golpearon en Lucio, que reprimieron la manifestación que iniciamos de la Facultad de Derecho, de ahí sale la manifestación, y pues nos fuimos caminando por todo el estadio hasta llegar a Los Berros, subimos por el Correo y continuamos por esa calle. Verdaderamente era pues multitudinaria la manifestación, eran más de 1000 estudiantes, ¿no? Okay. Sobre todo las mujeres tuvieron una participación muy decidida, con sus porras eran las que alentaban a todos los estudiantes. No sabían todavía lo que venía. Había antes unas pláticas que se tuvieron con López Arias en una manifestación anterior que nos paró y nos advirtió claramente que para la siguiente iba a actuar como Procurador General de la República, no como Fernando López Arias, el gobernador. Eso fue lo que salió y nos dijo. Y otras palabras muy veracruzanas, ¿verdad? Se dio la media vuelta y no permitió que nadie le contestara nada. Yo subiendo, cuando empecé a ver que toda la gente empezaba, que venía lloroso, corriendo, muy agitada, ¿no? Pues la represión de los granaderos y todo, ¿no? Pues eso es muy impactante. Entonces fue cuando me encontré al plato, me dice, ni que no subiera yo, ni suba, dice, pues ya se vino la represión, vámonos. Y entonces dice, ya no me fui a mi casa, donde yo vivía en Morelos, ahí vivía yo en Morelos, entonces nos fuimos caminando, bueno, y fuimos a subir, nos dimos toda la vuelta, no sé si fuimos por el teatro, y fuimos a salir por el Teatro del Estado. La calle que sube ahí, la continuación del Teatro del Estado, ¿no? Por ahí vivía el licenciado Guillermo Ordóñez, ¿sí? Que todavía vive, ¿sí? Y su hijo Fidel es el actual de su procurador, que en esa época estaba chiquito. Entonces, llegamos al Plátano, no recuerdo del otro compañero, también, porque éramos tres, y le dijimos, oiga, yo le fui amigo mío, licenciado Ordóñez, y le dije, oiga, licenciado, fíjese que está pasando esto. Y yo ya no quiero regresar a mi casa, a donde vivo. Cuando se ve la policía y comienza el ataque hacia los estudiantes, pues yo prácticamente me desmovilizo de ahí. Un grupo de compañeros que pues ahí íbamos juntos platicando, íbamos intercambiando algunas cosas, puntos de vista sobre lo que podía suceder o no suceder. Cuando vemos la policía, cuando vemos que tiran los primeros gases lacrimógenos, que se comienza la carrera para Tonsinson. Entonces nosotros salimos corriendo por el lado de Juárez, bajamos Revolución, porque queríamos saber qué estaba pasando. Y en ese momento pues vimos que estaban muy duros los trancazos y las corretizas, y nosotros nos metemos junto con otros tres compañeros que incluso ni nos conocíamos bien, simplemente nos identificamos en la carrera y nos vamos y nos metemos al Cine Variedades. En aquel tiempo eran 2 plantas y una planta de fondo, lo que era luneta, pero era una sala muy grande, de esos cines viejos, y nos metemos y nos escondemos del lado de la pantalla, atrás, y ahí nos quedamos. Y sabiendo que no sabíamos qué estaba pasando afuera, bueno, nos imaginábamos
y por nuestro temor no queríamos salirnos. Ya salimos hasta como a las 10, 11 de la noche. Entonces, yo participaba con los estudiantes en sus manifestaciones. El mero 26 yo no salí, me quedé trabajando en la dirección y me enteré después de lo que había sucedido, pero me fueron a aprender a la facultad y me llevaron a los separos y después a San José. Estuve con los muchachos todo el tiempo. Yo fui el último que salió bajo fianza. Me vine aquí al patio, me pasé al patio de junto, porque como ves en esta forma de casas de Jalapa, no está ninguna pared al fondo, sino que hay patios. Me pasé al de junto, el vecino que me conocía, luego me pasé al otro lado, todavía de la ciudad vi cómo se había metido aquí la gente al patio. Y ahí me estuve yo encerrado 2 días hasta que el domingo, porque eso fue el jueves, viernes, sábado, el domingo salí. Ya vinieron por mi hermano y me escapé. Ya supe yo, cuando regresé después, que habían, bueno, indudablemente, como todavía yo vi a la policía en el patio, a unos buscándome, que habían tumbado la puerta. ¿Sí? Porque no les abrían. Y esa tarde ya estaba oscureciendo y recuerdo que empezamos a oír mucho movimiento, varios estudiantes que se juntaban, salimos, parecía ser una manifestación de estudiantes, pero empezamos a oír el ruido ya como de una cosa mayor. Y cuando vino entre la policía, me acuerdo, y los soldados, que cerráramos los comercios, y el motivo era porque estaban por órdenes del gobierno dispersando la manifestación. Los ideales se emparentaban con la libertad, con la emancipación de los pueblos, con el socialismo. El Che Guevara era el ídolo de los jóvenes y los Beatles irrumpían con un clamor generalizado. Bueno, mira, en mi caso era doblemente complicado porque yo además escribía, yo vivía del periodismo, era jefe de redacción de un diario, el diario Tiempo, que era así como el vocero del movimiento. Había otro diario también que se editaba en esos días, pero nuestro diario era un diario que incluso se pegaba con las proclamas de reuniones donde se iban a realizar y demás. Entonces mi papel era doble, era un papel como líder estudiantil y también como periodista. Yo tenía entonces informaciones, algunas informaciones que no todos los demás compañeros podían conocer, y eso se debió que supiéramos que iba a haber una represión muy fuerte. Yo me acuerdo que se lo comuniqué al maestro Carlos Manuel Vargas, que era el director de nuestra facultad, y bueno, él lo recuerdo que enfrentó al capitán o al coronel, un personaje de esos esbirros de entonces, Tello, Hernández Tello, y lo mismo hizo el maestro Carlos Antonio Castro. Lo que hizo el gobernador López Arias simplemente fue sintonizarse con una medida nacional, ¿no? Las voces y los rostros que fueron los protagonistas del 68 sabían que eran parte de una expresión generalizada, esa que se daba a conocer gracias a la irrupción de las comunicaciones, de los medios masivos que ya determinaban el tono de los nuevos tiempos. Independientemente de que yo quería sacar la información real del momento, al fin como periodista, entonces las formas se dieron y encontré, fui objeto también de encierro aquí en los calabozos de los fatídicos servicios especiales que había ahí frente, que era la cárcel junto, y junto estaban los calabozos donde famosos servicios especiales que había en aquella época, servicios especiales que eran pues las salas de martirio para todos los detenidos. Y es que a nivel local los medios impresos fueron los difusores de una lucha con la que también se identificó la sociedad.
también hubo un repudio natural de la sociedad en general y de algunas autoridades no gubernamentales, como fue la misma Iglesia Católica. A nosotros llevaban las monjitas de comer ahí a la cárcel, lo mismo que las gentes del mercado de San José nos llevaban picadas y nos llevaban café y tamalitos para desayunar. Ahí prácticamente en los primeros días tuvimos casi que dormir por turnos. Año 21, se rinde Cuauhtémoc en Tlatelolco. En septiembre, bueno, con esto una expresión civilizatoria termina y deviene ya la expresión del gobierno colonial. Una sociedad muere, por decirlo así, y otra nace. En septiembre, el famoso sismo de septiembre cierra este ciclo. Pero antes de esto, el 2 de octubre del 68, hay una inmolación de los jóvenes. Los jóvenes se inmolan en Tlatelolco, hay una represión sangrienta, y se da ahí el nacimiento, también simbólico, a una nueva idea de país, porque ahí no termina una sociedad, ahí se ve el rostro sangriento, feroz, represivo de un sistema que está agotado. Hoy el mundo, México y esta misma ciudad son en el presente el recuento de todo aquello que significó el principio de un importante Che Guevara. Así fue como desde mayo de 1968, Jalapa perfila su participación en el entorno mundial con una protesta de maestros. Tenemos que dividir el 68 en dos movimientos. Uno de ellos fue el autóctono, vamos a decir, el local, cuando se estaba peleando por que la universidad, fíjate que cosa tan chistosísima, pagara un aguinaldo que estaba retrotrayendo, un aguinaldo que tenía desde diciembre, ¿no? Estábamos en mayo, pero la gente quiso que el gobernador no se fuera sin pagar. Bueno, en Jalapa sucedió un hecho que es muy importante recuperar para la historia,
porque Jalapa tuvo un movimiento estudiantil, un movimiento universitario anterior al movimiento estudiantil del 68 del DF. En Jalapa se llevó a cabo una movilización para lograr el fortalecimiento de la Universidad Veracruzana, que terminó con la separación de enseñanza media de la Universidad Veracruzana. Hubo una huelga, hubo una participación muy activa de los maestros que formaban parte en ese momento de la Universidad Veracruzana para nivelación de sueldos, para respeto a la actividad académica, y este movimiento fue previo al movimiento del 68. Así que en Veracruz, en Jalapa concretamente, hay un antecedente que ha sido minimizado por el tamaño de los acontecimientos nacionales, pero Jalapa estaba imbuida en una movilización estudiantil. Ahí participa uno de los dirigentes más importantes, y que fue el dirigente principal nombrado por ellos, por el Comité Central, es Eloy Antonio Espíndola, un arqueólogo que era el dirigente. Estaba el doctor Héctor Castañeda Bringas, estaba Antonio de Haro Duarte, que era miembro del Partido Comunista y ya murió también. Él era maestro de la Facultad de Economía. Él fue el que, pues era un hombre muy formado, intelectualmente, un economista destacado. Elaboran un pliego de peticiones, hacen un estudio muy serio para mostrar las carencias que tenía el magisterio de la universidad. Y cuando te digo universidad me refiero a secundarias, bachilleratos y las facultades de la universidad, porque todos pertenecíamos a la universidad. Entonces se paraliza la universidad para exigir ¿qué? En mayo, en esos meses que te estoy hablando, para exigir ingreso al seguro social, incremento de salarios, y también para demandar el respeto a su organización sindical. El gobernante es Fernando López Arias. Un incidente menor entre estudiantes de preparatoria en la Ciudad de México indignó a las comunidades universitarias del país, y Jalapa se unió a las protestas. Por esas fechas del 68, algunos de nosotros estábamos estudiando. Un servidor ya trabajaba como profesor, como docente a nivel primario, y estudiaba yo por la tarde en pedagogía, en la carrera, en la Facultad de Pedagogía, ahí en Juárez, junto al colegio preparatorio. Y entonces, de momento, se vinieron los acontecimientos de México. Esto empieza por medio de una situación a veces intrascendente, una sacapela, un pleito entre unos preparatorianos y unos de una vocacional, también ahí involucrándose algunos pandillas de porros, que le llamaban los ciudadelos y creo que también los araños, y en función de eso empieza un 22 de julio. Vino el 23 y arreciaron también algunos, como quedaron algunos molestos por lo que había pasado y que se habían incorporado a una escuela, unos porros y otros estudiantes de una escuela preparatoria. Viene otra sacapela entre muchachos y entonces intervienen el cuerpo de granaderos y hay una represión inicial, y eso es motivo, digamos, de molestias, de inconformidad en algunos medios estudiantiles. Y en el caso del 68, pues comenzó a correr la información y nos comenzó a llamar la atención. Y bueno, los que llegaron primero a informar y a tener una asamblea precisamente fueron los de la Facultad de Derecho, que estaba junto, pegado a la Antonio María de Rivera, o está todavía pegada ahí la Facultad de Derecho. Y ellos nos informaban de que, bueno, estaba la lucha estudiantil, que se requería apoyar, nos enseñaron los 6 puntos principales que tenía el movimiento del 68. Y bueno, nosotros, por ejemplo, en el caso mío, a mí me llamó mucho la atención de que de las circunstancias que estaba viviendo el país o que estaba viviendo México, pero me llamaba mucho la atención lo de los presos políticos. O sea, yo no tenía una idea, o creía que en México, o en esos momentos, un preso que estuviera encarcelado por sus ideas políticas, pues no lo concebía yo, no lo alcanzaba yo a comprender, y lo veía yo como una irregularidad, como una injusticia en ese momento. Desde mayo hasta septiembre, el tono de las protestas, las manifestaciones, la exigencia de diálogo,
fueron el sustento informativo de los diarios locales, y las noticias de esta capital alternaban con los titulares nacionales e internacionales. Pero también los estudiantes y los maestros se lanzaban a las calles de esta capital en pos de sus ideales. ¿Qué cosa veíamos? ¿Qué cosa veíamos desde aquí, desde provincia? Pues que el gobierno, el régimen, la administración federal existente, acostumbrada al mando, al férreo control, querían sofocar de manera violenta lo que podía haber sido una cosa menor. Yo siento que el movimiento del 68 se recrudece y toma la dimensión por la misma actitud autoritaria de la administración existente en ese momento. O sea, como que no había manera de manifestarse de una manera clara y precisa, sino que parecía que tenía que haber una actitud así de control muy estricto y muy ortodoxo. En el camino, allá en México, surgen los puntos del pliego petitorio, que muy concretamente podría yo decir que a la memoria, pues eran, digamos, libertad a los presos políticos, había unos presos políticos, que era ya que no quedaran sin efecto unos artículos 145 y 145 bis del Código Penal Federal, que esos artículos de alguna manera violentaban las garantías individuales de agrupación, de reunión, de manifestación de ideas. Vaya, poco nos decían los nombres de Valentín Campa y Demetrio Vallejo, que estaban encarcelados y que también pedían su libertad. Lo que nos llamaba la atención de manera inmediata era decir que personas como de nuestra edad, jóvenes como nosotros de aquel tiempo, estuvieran encarcelados y hayan sido reprimidos en una manifestación que hicieron ahí por la cuestión de la Revolución Cubana, ¿no? Entonces, era una preocupación que teníamos en ese sentido, porque lo que les podía pasar a ellos también decíamos que nos podía pasar a nosotros. Lo que aconteció fue que nosotros veíamos cómo después de que en la UNAM se dio inclusive el grito de independencia. Ahí se manifestó Eberto Castillo con los comités nacional de huelga, y después de que estaba levantando esa situación y ya estaba impactando en la sociedad civil, el régimen se espantó. Y entonces, después de ese 15, 16 de septiembre, como el 17 o 18, fueron invadidos Casco de Santo Tomás, fue invadido instalaciones del Politécnico, Zacatenco, y también se fueron sobre la UNAM. Y entonces ahí entraron tanquetas, entraron ahí las fuerzas militares que en todo su tremendo esplendor, ¿verdad?, por decirlo así. Y cuando nosotros sabemos esto que está aconteciendo allá en México, nosotros como grupo, como equipo, como personas y como estudiantes que estábamos en ese Frente Pro Libertades Democráticas, o lo que quedaba, porque ya había habido muchas presiones de parte del mismo gobierno del Estado, organizamos la Marcha Pro Dignidad Universitaria. De esta forma, el calendario marcó el 26 de septiembre de 1968. Esa marcha pro dignidad universitaria propiamente surge o va a caminar, vamos a decir así, va a transitar de la Facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras, ahí la escuela que funcionaba, el inmueble donde estaba funcionando esa facultad de Pedagogía, Filosofía y Letras, junto al colegio preparatorio. Nuestra misión era bajar Lucio y hacer un recorrido menor y regresar a nuestra área de actividades.
¿Cuál sería nuestra sorpresa? Que cuando íbamos bajando, pues nos encontramos cerrado el paso a la altura de donde está la zapatería Destroyer. El día 26 de septiembre que nos golpearon en Lucio, que reprimieron la manifestación que iniciamos de la Facultad de Derecho, de ahí sale la manifestación, y pues nos fuimos caminando por todo el estadio hasta llegar a Los Berros, subimos por el Correo y continuamos por esa calle. Verdaderamente era pues multitudinaria la manifestación, eran más de 1000 estudiantes, ¿no? Sobre todo las mujeres tuvieron una participación muy decidida, con sus porras eran las que alentaban a todos los estudiantes. No sabían todavía lo que venía. Había antes unas pláticas que se tuvieron con López Arias en una manifestación anterior que nos paró y nos advirtió claramente que para la siguiente iba a actuar como Procurador General de la República, no como Fernando López Arias, el gobernador. Eso fue lo que salió y nos dijo. Y otras palabras muy veracruzanas, ¿verdad? Se dio la media vuelta y no permitió que nadie le contestara nada. Yo subiendo, cuando empecé a ver que toda la gente empezaba, que venía lloroso, corriendo, muy agitada, ¿no? Pues la represión de los granaderos y todo, ¿no? Pues eso es muy impactante. Entonces, fue cuando me encontré al plato, ni que no subiera yo, ni suba, dice, pues ya se vino la represión, vámonos. Y entonces dice, ya no me fui a mi casa, donde yo vivía en Morelos, ahí vivía yo en Morelos, entonces nos fuimos caminando, y fuimos a subir, dimos toda la vuelta, no sé si fuimos por el teatro, y fuimos a salir por el Teatro del Estado. La calle que sube ahí, la continuación del Teatro del Estado, ¿no? Por ahí vivía el licenciado Guillermo Ordóñez, ¿sí? Que todavía vive, ¿sí? Y su hijo Fidel es el actual de su procurador, que en esa época estaba chiquito. Entonces, llegamos al Plátano, no recuerdo del otro compañero, también, porque éramos 3, y le dijimos, oiga, yo le fui amigo mío, licenciado Ordóñez, y le dije, oiga, licenciado, fíjese que está pasando eso. Y yo ya no quiero regresar a mi casa, a donde vivo. Cuando se ve la policía y comienza el ataque hacia los estudiantes, pues yo prácticamente me desmovilizo de ahí. Un grupo de compañeros que pues ahí íbamos juntos platicando, íbamos intercambiando algunas cosas, de puntos de vista sobre lo que podía suceder o no suceder. Cuando vemos la policía, cuando vemos que tiran los primeros gases lacrimógenos, que se comienza la carrera para ton sin son. Entonces nosotros salimos corriendo por el lado de Juárez, bajamos Revolución, porque queríamos saber qué estaba pasando. Y en ese momento pues vimos que estaban muy todos los trancazos y las corretizas, y nosotros nos metemos junto con otros 3 compañeros que incluso ni nos conocíamos bien, simplemente nos identificamos en la carrera y nos vamos y nos metemos al Cine Variedades. En aquel tiempo eran 2 plantas y una planta de fondo, lo que era luneta, pero era una sala muy grande, de esos cines viejos, y nos metemos y nos escondemos del lado de la pantalla, atrás, y ahí nos quedamos. Y sabiendo que no sabíamos qué estaba pasando afuera, bueno, nos imaginábamos, y por nuestro temor no queríamos salir. Ya salimos hasta como a las 10, 11 de la noche. Entonces, yo participaba con los estudiantes en sus manifestaciones. El mero 26 yo no salí, me quedé trabajando en la dirección y me enteré después de lo que había sucedido, pero me fueron a aprender a la facultad y me llevaron a los separos y después a San José. Estuve con los muchachos todo el tiempo. Yo fui el último que salió bajo fianza. Me vine aquí al patio, me pasé al patio de junto, porque como ves en esta forma de casas de Jalapa,
no está ninguna pared al fondo, sino que hay patios. Me pasé junto al vecino que me conocía, luego me pasé al otro lado, todavía vi cómo se había metido aquí la gente al patio. Y ahí me estuve yo encerrado 2 días hasta que el domingo, porque eso fue el jueves, viernes, sábado, el domingo salí. Ya vinieron por mi hermano y me escapé. Ya supe yo, cuando regresé después, que habían, bueno, individualmente, como todavía yo vi a la policía en el patio, a unos buscándome, que habían tumbado la puerta. Sí, porque no les abrían. Y esa tarde ya estaba oscureciendo y recuerdo que empezamos a oír mucho movimiento, varios estudiantes que se juntaban, salimos, parecía ser una manifestación de estudiantes, pero empezamos a oír el ruido ya como de una cosa mayor. Y cuando vino entre la policía, me acuerdo, y los soldados, que cerráramos los comercios. Y el motivo era porque estaban, por órdenes del gobierno, dispersando la manifestación. Los ideales se emparentaban con la libertad, con la emancipación de los pueblos, con el socialismo. El Che Guevara era el ídolo de los jóvenes y los Beatles irrumpían con un clamor general. En mi caso era doblemente complicado porque yo además escribía, yo vivía del periodismo, era jefe de redacción de un diario, el diario Tiempo, que era así como el vocero del movimiento. Había otro diario también que se editaba en esos días, pero nuestro diario era un diario que incluso se pegaba con las proclamas de reuniones donde se iban a realizar y demás. Entonces mi papel era doble, era un papel como líder estudiantil y también como periodista. Yo tenía entonces informaciones, algunas informaciones que no todos los demás compañeros podían conocer, y eso se debió que supiéramos que iba a haber una represión muy fuerte. Yo me acuerdo que se lo comuniqué al maestro Carlos Manuel Vargas, que era el director de nuestra facultad, y bueno, él lo recuerdo que enfrentó al capitán o al coronel, un personaje de esos esbirros de entonces, Tello, Hernández Tello, y lo mismo hizo el maestro Carlos Antonio Castro. Lo que hizo el gobernador López Arias simplemente fue sintonizarse con una medida nacional, ¿no? Las voces y los rostros que fueron los protagonistas del 68 sabían que eran parte de una expresión generalizada. Esa que se daba a conocer gracias a la irrupción de las comunicaciones, de los medios masivos que ya determinaban el tono de los nuevos tiempos. Independientemente de que yo quería sacar la información real del momento, al fin como periodista, entonces las formas se dieron y encontré, fui objeto también de encierro aquí en los calabozos de los fatídicos servicios especiales que había ahí frente, que era la cárcel junto, y junto estaban los calabozos donde famosos servicios especiales que había en aquella época. Servicios especiales que eran pues las salas de martirio para todos los detenidos. Y es que a nivel local los medios impresos fueron los difusores de una lucha con la que también se identificó la sociedad. También hubo un repudio natural de la sociedad en general y de algunas autoridades no gubernamentales, como fue la misma Iglesia Católica. A nosotros llevaban las monjitas de comer ahí a la cárcel, lo mismo que